Hola, muy buenos días, oyentes de la FM Crisol 92.3, la radio que enamora. Soy Macarena Alonso, conductora del programa Otras Voces, que se emite los sábados de las 9 hasta las 13 horas y los días miércoles de 9 a 10 horas estamos con este especial que se llama Otras Voces la entrevista, donde recordamos las mejores partes de nuestro programa, las editoriales, las entrevistas. Y con ustedes vamos a repasar, vamos a escuchar nuevamente, y los que no escucharon, bueno, lo escuchan ahora, la entrevista que le realizamos este último sábado, el sábado pasado, al señor Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero, y que ahora actualmente se presenta como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la lista obrera. Muy interesante la entrevista donde habla de todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo y especialmente con los trabajadores. Y voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre lo que pasó con la foto presidencial en Olivos, en la Quinta de Olivos, que dio tanta polémica, ¿no?, estos días, y que bueno, incluso el presidente salió a disculparse, y bueno, estaban los que dicen, bueno, esto es algo que pasa, que no es tan grave, otros que sí, que piensan que el presidente faltó a su palabra. Y esta es una reflexión que yo hago pensando y escuchando distintas editoriales de periodistas que, bueno, que en su momento fueron, ¿no?, muy acríticos con el gobierno, muy hasta de culpabilizar a la sociedad, ¿no?, a la gente de lo que estaba pasando, de señalar con el dedo, de ponerse en un lugar también de superioridad moral con respecto al cumplimiento de las normas, ¿no? Y muchas veces quizá los mismos periodistas, siendo personal considerado esencial para poder salir a trabajar, parecía que se ponían en lugar de pedestal con respecto al resto de la población que por ahí no podía salir y que hacía lo que podía muchas veces para sobrevivir. Entonces esto es una breve reflexión mía al respecto. También voy a compartir con ustedes la editorial del sábado pasado, titulada ¿Qué tan ricos son los ricos?, en donde ponemos en evidencia algo que debería ser una obviedad, pero muchas veces se oculta, que con la pandemia los ricos quedaron mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Que la pandemia no fue igual para todos, no tuvo las mismas consecuencias para todos. Y esto está en datos, vamos a dar datos concretos para que vean esta gran desigualdad. Y también, de alguna manera, interpelar a la clase política a cómo se van a ubicar ante un hecho que es innegable, ¿no? Por más que no se hable de eso, es innegable. Y he sobrado ese ejemplos de cuánta gente, que son los menos, que es el 1% del planeta, se enriquecieron de una manera brutal, como nunca antes, durante el 2020, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a la reflexión sobre la foto, como les prometí. Yo me tomé el trabajo de escuchar las editoriales de distintos periodistas, ¿no? Ultraoficialistas todos, ¿no? Todos los que promovían el quédate en casa, quienes nunca pusieron en duda el tema de la esencialidad, a esto me refiero, no a cuestionar el virus en sí, creo que quede claro esto, ¿no? Uno no cuestiona lo que pasó, sino el tema de cómo por ahí se señalaba a aquellos que por ahí tenían que salir igual a trabajar, que no les quedaba otra, ¿no? Esto de la esencialidad. Ahora con la foto de la polémica, muchos dicen que se sienten estafados, ¿no? Y le dicen al presidente, en esta no te banco. En todo lo demás sí, pero en esta no. En esta no. Entonces me da tranquilidad que desde este humilde lugar de la comunicación independiente siempre cuestione estas cosas. Desde el día 1 expuse que me parecía una locura lo que estaban padeciendo los trabajadores. Me gané insultos, perdí oyentes, bloqueos, me han tildado de conspiranoica, de hacerle el juego a la derecha y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy tranquila que le puse el cuerpo a la lucha contra el macrismo, contra los tarifazos, eh, contra todo lo que significó, ¿no?, el desguace del Estado que fue el gobierno anterior. Pero siempre lo que a mí me guía en esta labor es la búsqueda de la verdad y no repetir discursos armados. Por eso, cuando yo la escuchaba, por ejemplo, a Flor Peña, ¿no?, diciendo que ella en realidad podía estar en la casa porque era esencial, no pude dejar de pensar en cada uno de los telegramas laborales que me tocó hacer el año pasado. Para los que no saben, yo soy abogada laboralista, ¿no? Y desde que me recibí de abogada, la verdad nunca vi tantos despidos juntos. Pienso en la mamá soltera con 3 pibes a la que dejaron en banda porque el boliche cerró donde ella trabajaba, en la que era mesera de la pizzería,
el que era empleado del gimnasio, el profe de baile, en las 3 o 4 embarazadas que me vinieron a ver porque también las habían despedido estando embarazadas también, en los vendedores ambulantes a los que se los trataba como delincuentes, porque en estas zonas donde vivimos nosotros el trabajo negro supera holgadamente el trabajo blanco, o sea, cantidad de gente que trabaja en negro. Y como unos cuantos desde un estudio de televisión pedían más y más restricciones, ¿no? Desde un estudio de televisión, ¿no? Mientras pasaba todo esto. Y yo digo, ¿con qué vara se decide que una presentadora de televisión es una trabajadora esencial y un albañil no? Y ojo, que yo también fui una privilegiada, digamos, de poder salir porque andaba con mi carnet de prensa y podía salir. No como abogada tenía que tener mi oficina cerrada. Estamos cerca de un 50% de argentinos pobres. Se han multiplicado exponencialmente los comedores y merenderos que ahora los mismos políticos usan para las fotos de campaña. Pero bueno, queridos colegas de la comunicación, periodistas, ustedes nunca osaron en cuestionar algo de todo esto. Y por si hace falta aclararlo de nuevo, no niego la existencia del virus ni de la pandemia. Simplemente cuestiono que mundialmente se ha puesto la carga de la misma en los pobres y en los laburantes. No casualmente en América Latina hay 22 millones de nuevos pobres, se han perdido 26 millones de puestos de trabajo, a la vez que la fortuna del 1% más rico del planeta, en la cual se incluye a los grandes laboratorios, se ha acrecentado en 5 billones de dólares. Por lo tanto, creo que quienes tenemos la responsabilidad de comunicar no podemos quedarnos con una partecita, tenemos que ver el todo. Como dice nuestro colega el economista, no podemos quedarnos con la foto, sino con la película entera, ¿no? Ahora caen en la cuenta de que muchos fueron más papistas que el Papa. Y eso, que tuvieron la realidad frente a su cara todo el tiempo. Por ejemplo, cuando cubrían el cumplimiento de las medidas sanitarias en la estación de Constitución, ¿no les parecía incoherente que tuvieran a los trabajadores amontonados para pedirle las autorizaciones cuando justamente lo que había que evitar era la aglomeración de gente? Pregúntenle a cualquier laburante que un viaje en colectivo que tardaba 40 minutos con todo esto de los controles y las autorizaciones, ese mismo viaje le ha llegado a tomar 3 horas. Pero claro, ellos no lo saben porque andan en autos de alta gama e incluso con chofer. La foto de Olivo solo hace afirmar que la peor parte de la pandemia la sufrió el pueblo trabajador, solo que algunos parece que recién lo descubren, mientras que otros nos bancamos las consecuencias de no haber adherido al discurso único. Me han llegado a decir que no me convenía hablar sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el chico desaparecido, ¿no? Asesinado por la policía, porque era una operación contra Kicillof, me lo han llegado a decir. Por eso en estos momentos agradezco no haber sido funcional, como tantos otros que ahora se rasgan las vestiduras.